Sí, de nuestra historia. sí. Y contamos un poco qué pasó un 5 de septiembre en la guerra del Chaco, Andrés, contanos un poco. Por ejemplo, el 5 de septiembre tengo consignado una noticia publicada, por ejemplo, en el diario El Mundo de Buenos Aires, que tiene un diario que se llama El Mundo. Hay uno en España que existe todavía. En esa época existía un diario El Mundo en Buenos Aires que tenía un montón de diarios de muy buen nivel periodístico. Era una buena época del periodismo argentino. Y en ese diario El Mundo se publicaba una crítica al fracaso de los intentos diplomáticos. Específicamente el 5 de septiembre de 1934, el diario El Mundo publicaba un editorial criticando el continuo fracaso de los esfuerzos por lograr la paz en el Chaco, que ya era una guerra larga para lo que significaba el conflicto. Era un territorio aislado entre dos países pobres y pequeños. Entonces, el diario de crítica de diario El Mundo de Buenos Aires decía que era lo que estaban haciendo, eran las repúblicas de América, que seguía esta matanza, que era una vergüenza para todo el continente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que además se sabía en ese momento que ya la guerra del Chaco había esfuerzos, por ejemplo, ya combinados de Argentina, Brasil y Estados Unidos en ese momento, pero estaba todavía en mano de la Liga de las Naciones en Ginebra, ¿verdad? Una parte del proceso, ¿verdad? Y la Liga de las Naciones, sí. ¿Cómo se da justamente ese proceso para firmar la paz? Después de las editoriales, después de ya la prensa que está diciendo, che, es demasiado larga esta guerra, Sí, sí. demasiada gente está muriendo, demasiado perjuicio hay, no solamente para Paraguay, sino que para la región. Desde ahí empiezan los tratados, donde dijo, ¿cómo hace? No, la cuestión es que la guerra era una guerra que parecía que era un poco teledirigida, ¿verdad? De lejanos centros de poder, y la guerra paró cuando Estados Unidos quiso parar la guerra, por ejemplo, en diciembre de 1933 paró. Cuando ellos quisieron desvincularse de la guerra, más o menos en 9 de junio de 1933, disolvieron la Comisión de Neutrales de Washington, que precisamente había fracasado en intentar evitar la guerra. Después de un año, luego de que denunció Long, el senador Long, que tenemos la calle, que vos conocés la historia, ¿verdad? Todo lo que denunció, se volvió el interés de Estados Unidos, se promulgó un embargo de armas, se trató en el Congreso de Estados Unidos eso, el 28 de mayo de 1934 se promulgó la ley por el presidente Roosevelt, después de pasar por la Cámara de Representantes, que le dicen a sus diputados ellos y senadores de Estados Unidos, y firmado por el presidente Roosevelt. Entonces ahí, recién en el 34 se recupera a Estados Unidos el interés por la guerra del Chaco luego de esas denuncias. Es evidente que hay un contubernio entre algunos empresarios fuertes de allá, con banqueros de Wall Street y también con traficantes de armas y fabricantes. Entonces eso están todos los nombres, están todos los documentos investigados en el Congreso de Estados Unidos por la Comisión de Armamento y Municiones que presidía Gerald Knight, y también el senador David Clark, dos senadores que investigaron todo eso y comprobaron que lo que decía Long tenía base, ¿verdad? Real. Entonces ahí empieza Estados Unidos a preocuparse por detener una guerra, pues dice, bueno, estamos metidos hasta la maceta en esta guerra, así que algo tenemos que hacer para que termine una vez, porque nosotros también estamos pasando un bochorno con esto, ¿verdad? Y ya que no pudieron parar la guerra, después se retiraron, disolvieron la Comisión de Washington en el 33, y Long les denuncia en mayo del 34, entonces ahí empieza a moverse, ¿verdad? Y este diario El Mundo de Buenos Aires hace una crítica el 5 de septiembre del 34 al respecto. Pero un día antes, hay que tener en cuenta que un día antes sucedió que el embajador de Estados Unidos en Brasil le escribió a Cordell Hull, llamado Simon Gibson, y le informó, ¿verdad?, que en La Paz ya han recibido instrucciones de estudiar una propuesta de pacificación, de conciliación que venía de Argentina. Eso pasó la noche del 4 de septiembre de 1934, ¿verdad? Por el Departamento de Estado hasta la hora tiene consignados los informes. Y ese diario El Mundo critica precisamente, y al día siguiente de hacer esa crítica del diario, o sea, el 5 de septiembre, que ya viene a ser el 6 por la noche, el Departamento de Estado norteamericano está consignado que recibe la llamada del embajador boliviano en Washington, que era Enrique Finot, un escritor conocido, ¿verdad?, que había discutido muchas veces con el senador Long, inclusive también. Y entonces ahí este embajador dice que manda una contrapropuesta, y al final terminan allanándose ya a
a las condiciones, a la fórmula de conciliación argentina, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, empiezan las gestiones entonces un 5 de septiembre, sí, avanzando para el 6 y para sí, llegar a nuestro 29 de septiembre. sí, a partir del 4 de septiembre empieza Estados Unidos a presionar a través de sus embajadas en Bolivia, Paraguay, en Argentina, Brasil, en todas partes, ¿verdad? Que tienen representantes siempre ellos, en Chile, en Perú, ¿verdad? Los limítrofes. Y empiezan a hacer una fuerte presión para... Pero, sin embargo, existía todavía una, digamos, una participación de la Liga de las Naciones a la que ellos mismos le habían tirado el faro. Entonces el tema es, bueno, nosotros le tiramos el faro a la Liga de las Naciones a mediados de 1933 y ahora nosotros queremos retomar el tema y acabar con la guerra y no sé cómo podemos hacer esto. Entonces, bueno, se agarran de la fórmula argentina, que era el canciller Saavedra Lama, que después ganó el premio Nobel por esto, por esta fórmula que terminó la guerra del Chaco. Y Saavedra Lama, entonces, bueno, los yanquis dicen, bueno, Saavedra Lama es un capo, es un ídolo, vamos a hacerle caso a Saavedra Lama, pues se dan cuenta que el tipo tiene la llave, la clave para terminar con la guerra, ya que Argentina estaba muy metida. Era prácticamente una guerra entre intereses anglo-argentinos y los intereses empresarios que tenían terrenos petroleros en Bolivia y también fabricantes que estaban en contubernio con fabricantes y traficantes de armas y con banqueros de Wall Street. Eso es categórico, es fácil de entender, ¿verdad? O si no, la guerra es inexplicable. Sí. Sí. Entonces, bueno, Luis, muchísimas gracias por tu aporte una vez más. Siempre es bueno recordar nuestra historia, de dónde venimos, así como vos decís, hay que saber, hay que tener ahí un recuerdo para no volver a cometer los mismos errores y estar orgullosos dentro de todo lo que lograron también nuestros soldados. Así mismo. No, eso es categórico. Estamos muy orgullosos de eso. Lastimosamente, de eso se malogró, ¿verdad? La conferencia de paz, pero esa es otra historia. Gracias, César. Gracias por TPI. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias a vos y estaremos en contacto la próxima semana con más efemérides de qué pasó en la guerra del Chaco. Muchas gracias, César.